Damos la bienvenida a Tamara. Están microfonando, porque creo Okay. que Eva, sí, Eva desde ahí no lo ve, pero están microfonando en este momento. Fenomenal. Bueno, entonces, mientras microfonan a Tamara, que ahora la presentamos, yo presento a mi querido Ramón Estiarte. Para mí Ramón es también un referente. La verdad es que en este mundo de la oncología uno se llena de buenos amigos, porque al final a todos nos une la necesidad de ayudar a quien más lo necesita, ¿no? Que es quien tiene un defecto en salud y que además se trata de una enfermedad preocupante, de una enfermedad potencialmente grave, potencialmente crónica. Ramón es médico, ha desarrollado pues, gran parte de su vida relacionada con la investigación clínica en cáncer en general. Ha trabajado no solamente con pacientes, sino después en diferentes farmacéuticas y por fin conseguimos ficharlo hace ya unos pocos años como CEO de nuestro grupo cooperativo, del grupo Solti en cáncer de mama. Desde que Ramón ha entrado, la verdad es que ha sido un antes y un después para el grupo. Estamos sumamente encantados de tenerlo por su capacidad de dirección, de gestión de equipos, por su visión de la oncología y sobre todo por su generosidad y porque es una gran persona. Tamara, bienvenida Tamara Redondo, psicooncóloga de la ECC en Guadalajara. Estoy encantada también de que la ECC esté aquí representada. Tengo que decir que la Asociación Española contra el Cáncer llega hasta donde los médicos no podemos llegar por la estructura hospitalaria, incluso hasta donde SEOM no puede llegar a veces. Creo que es una asociación complementaria que a través de su fundación gestiona muchísimos proyectos de investigación. De hecho, AECC ha proporcionado más dinero para investigación durante muchos años, probablemente ya hasta hace 2 años, creo, que el propio Ministerio de Sanidad a través de convocatorias públicas. AECC proporciona pues, servicios adicionales que no están incluidos desgraciadamente todavía en hospitales, como el ejercicio físico, como consejos de nutrición y, por supuesto, servicios de psicooncología que a veces no están representados en todos los equipos multidisciplinares y ni mucho menos están cubiertos por las pólizas privadas de salud, que todavía no hemos hablado de este tema, pero que también están ahí, ¿no? Entonces, me gustaba mucho esta mesa porque creo que tanto a nivel de la sociedad nuestra, SEOM, como de un representante de nuestros grupos cooperativos en España, como de AECC, complementan muy bien la visión de lo que los hospitales no llegan, ¿no? De hasta dónde el médico que está en la consulta necesita ayuda externa. Yo creo que podríamos empezar quizá por Ramón. Explica un poco a quienes nos escuchan, aunque tú y yo nos lo sabemos muy bien, ¿qué es un grupo cooperativo? ¿Y cuántos grupos hay en España? ¿Y cómo se define? ¿Qué se hace en un grupo cooperativo? Bueno, ¿me escucháis? Sí. Los grupos cooperativos, grupos académicos, son grupos independientes que yo creo que son esenciales en lo que es el marco de la investigación clínica y básicamente también translacional. Dentro del paraguas de SEOM tenemos en estos momentos 18 grupos, teníamos 17, pero se nos añadió uno, el último en el 2018, ahora somos 18 grupos. Y estos 18 grupos tenemos la característica de tener la suerte de hacer una investigación independiente. ¿Qué quiere decir una investigación independiente? Quiere decir que es aquella que parte de hipótesis propias que no necesariamente están vehiculizadas por un interés último en la comercialización de un producto, como puede ser el caso de una farmacéutica. Por otro lado, investigación también muy necesaria para aportar nuevos fármacos al mercado, porque realmente donde hay el dinero y la capacidad económica para desarrollar un fármaco de forma rápida y potente es en una industria farmacéutica, por reglas generales. Pero, por otro lado, estás muy circunscrito a trabajar con una molécula concreta, que puede ser pues, un inhibidor de PI3K o puede ser un inmunoterapéutico o puede ser algún otro producto, pero de ahí no te puedes mover. Nosotros, en los grupos cooperativos, tenemos la suerte de plantear hipótesis a través de la red que confirmamos cada grupo académico con nuestros oncólogos, especialistas, multidisciplinarios, que tienen ideas propias, que lo plasmamos en hipótesis, que esas hipótesis buscamos si son posibles de llevar a la práctica y a partir de ahí nos encargamos de buscar financiación. Es decir, es una investigación, yo diría que complementaria
a la que ya existe más establecida desde el punto de vista comercial, pero que es imprescindible para el avance, especialmente de la investigación translacional y de acceder y facilitar al paciente los avances lo antes posible. En fin, dejadme que os ponga un ejemplo, porque yo pues llevo toda la vida y tengo ya años detrás muy metida en el grupo SOLTI. Una vez surgió una pregunta que no era del último fármaco ni de nucleótidos, no. Era una pregunta que las pacientes hacen y es: doctora, si me dicen que ya estoy curada, ¿me puedo quedar embarazada? ¿O puedo suspender el tratamiento hormonal que hay que poner en muchas pacientes hasta 10 años después de la cirugía para poder conseguir un bebé? Porque, como decía Ana, la edad de la maternidad cada día se demora más, ¿no? Y el diagnóstico del cáncer de mama, pues desgraciadamente creemos que se está anticipando mucho en la edad también. Entonces nos pilla con pacientes que todavía no son madres y que ya son pacientes. Bueno, pues gracias a SOLTI y al grupo BIG de investigación en cáncer de mama, que es un grupo de grupos donde nos representamos a nivel europeo, conseguimos sacar adelante el estudio POSITIVE, un estudio donde permitíamos a las mujeres que estaban durante esos 5 a 10 años de tratamiento hormonal adyuvante suspender el tratamiento, buscar un embarazo durante un periodo de interrupción de 18 meses del tratamiento. Si lo conseguían, seguían adelante con el embarazo; si no, se les acababa el tiempo para retomar el tratamiento adyuvante que se había interrumpido. Ya hay una primera publicación sobre datos de las pacientes reclutadas. Va a haber enseguida una segunda publicación de los efectos de seguridad de hacer esto, de si se puede recomendar o no, y por supuesto el control de los niños, ¿no? Si no fuera por iniciativas académicas o por grupos grandes que a nivel multinacional consigan sacar estas ideas adelante, desde luego ideas como esta, no tan relevantes para la vida de las mujeres, pues no podrían tener una respuesta. Así que la investigación académica está ahí, pero Ramón, me temo que al final la investigación académica no representa un gran porcentaje de lo que se hace en los grupos, ¿o no es así? Disculpa. Sí, ¿qué porcentaje de la investigación que hacemos en España y en los grupos es investigación académica? ¿Qué porcentaje no lo es? Y en el caso de la academia, ¿cómo los grupos consiguen la financiación necesaria para sacar adelante estos proyectos que necesitan mucho dinero? Claro, en estos momentos la investigación oncológica en España, es decir, a nivel de ensayos clínicos, hemos de pensar que España es el primer país europeo, segundo a nivel mundial, a nivel de ensayos clínicos en oncología. 4 de cada 10 estudios, ensayos clínicos que se realizaron en el año 2020 fueron ensayos clínicos en oncología. Esta parte, la gran parte del gran volumen de estos ensayos clínicos son ensayos clínicos que vienen patrocinados por la industria farmacéutica de una u otra forma. Muchos de ellos originados por la industria, pero también los estudios originados por los grupos académicos al final van a buscar esa sponsorización, esa subvención a través de las industrias farmacéuticas que son propietarias de los fármacos e interesadas a la vez en buscar pues, una investigación colateral o alternativa que dé una salida o una indicación adicional o un posicionamiento distinto al que tiene la molécula original. Y ahí la investigación nuestra académica es muy importante porque no estás necesariamente obligado a hacer una investigación para conseguir el registro de un fármaco, sino que puedes trabajar con un fármaco que esté registrado para utilizarlo en combinación o en una pauta distinta para ver si funciona en una patología o en una tipología de cáncer concreta. Y además puedes también utilizar fármacos pues, que incluso ya no tienen interés para las farmacéuticas porque están fuera del periodo, dijéramos, de explotación y entran como fármacos pues, genéricos, y en esos momentos puedes también pues, hacer combinaciones interesantes desde el punto de vista académico que pueden aportar mejoras significativas. Perfecto. Y César, a nivel de SEOM, ¿qué rol tiene SEOM y qué interacción con los grupos cooperativos? Es decir, ¿qué ayudas ofrece la sociedad para que estos 18 grupos de personas puedan trabajar mejor? Bien, a ver, una cosa, una primera apreciación, es que como su nombre lo dice, los grupos cooperativos, su gran virtud es que permiten que estudios que un único centro no podría llevar a cabo, porque
el número de pacientes que se necesitarían sería imposible de obtener o el tiempo necesario para reclutar esas pacientes y obtener resultados sería extremadamente largo, se puede hacer cuando se trabaja en red. Entonces, esta es la primera cuestión. Todos los centros de un grupo cooperativo tienen un objetivo común, esto permite obtener resultados mucho más rápido, ¿no? Esta es la esencia. Incluso, como ha dicho Eva, grupos de grupos. Es decir, el BIG europeo es muchos grupos cooperativos que se ponen de acuerdo para hacer un megagrupo, por decirlo de una manera. ¿Qué ocurre? La infraestructura que necesita un grupo cooperativo para trabajar es extremadamente, cada vez es más compleja. No os podéis hacer a la idea de la regulatoria, de los procedimientos burocráticos, de las normativas europeas de cada país que se exigen a un grupo cooperativo. Esto lleva unas necesidades administrativas, de sede, que son extremadamente caras y que hay grandes grupos cooperativos en nuestro entorno, Solti en cáncer de mama, GEICAM también en cáncer de mama, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, el SOGUC de genitourinarios, que van teniendo algunos de ellos ya infraestructuras muy bien diseñadas, con mucha capacidad, digamos, de gestión económica, porque han ido obteniendo recursos a lo largo de los años. Pero hay grupos cooperativos muy pequeños que están haciendo proyectos de investigación de extremada importancia, y voy a poner un ejemplo. Hay un grupo cooperativo en España que es el Grupo Español del Tratamiento de Tumores Huérfanos e Infrecuentes, el GETI. Los tumores infrecuentes, como su propio nombre indica, son muy poco frecuentes. Obtener financiación, tener un grupo potente, una infraestructura sólida para tumores que no es que importen poco, pero que tienen una N muy pequeña y no siempre hay recursos para ellos, es difícil. ¿Qué ofrece SEOM? Pues ofrece un paraguas, por ejemplo, administrativo para los grupos que no se pueden permitir tener una infraestructura administrativa. Ofrece una sede. Tener una sede para un grupo cooperativo, aquí tenemos al gerente de un grupo cooperativo, es carísimo. Entonces, hay grupos pequeños que su sede es la sede de la Sociedad Española de Oncología Médica. Su soporte administrativo son los administrativos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y esto permite que esos grupos poco a poco vayan creciendo. Habrá un momento que puedan tener una independencia económica o tener su propia sede y crecer. Muchos de los grupos cooperativos que hay en este momento en España empezaron bajo el paraguas de la SEOM y luego pues han podido soltarse ya por sí mismos, ¿no? Pero hay muchos grupos cooperativos todavía pequeños que necesitan de ese soporte. Eso es lo que en este momento se está aportando. Y todo esto ha hecho, y esto creo que es importante remarcarlo, que España sea uno de los 5 primeros mejores países en investigación clínica del mundo, muy por delante de Estados Unidos en muchas ocasiones, no solo en investigación académica, sino también en investigación promovida por la Pharma. La verdad es que la labor que hacen los clínicos y todas las personas que están en la gestión de investigación clínica es abrumadora. Vamos a pasar a un tema que antes ha quedado un poco ahí a medias y que seguro que es de interés para quienes nos escuchan, y es demasiado largo el proceso de aprobación y reembolso de los fármacos una vez que se demuestran los resultados muy favorables de eficacia, como últimamente vemos prácticamente todos los meses en cáncer de mama. César, un breve resumen de la idea que querías dar previamente y que te tuve que cortar. ¿Qué es lo que está pasando y qué cosas hay que hacer? Pues bueno, hiciste bien en cortarme porque estaba haciendo spoiler de la mesa. El proceso es inapropiadamente largo y esto no hay que tener miedo a decirlo. Es decir, desde que la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, tiene lugar hasta que el fármaco está disponible en las farmacias de los hospitales, el procedimiento es muy largo. Hay una serie de procesos administrativos que probablemente se pueden agilizar y hay que agilizarlos, y hay una serie también de procedimientos de negociación que requieren, como lo decía antes, de la buena disposición por todas las partes. Y esto implica a las administraciones e implica también a las compañías farmacéuticas. Todos somos conscientes de que un fármaco no se aprueba con el mismo precio en Alemania que en Grecia, ¿no? Pero, por ejemplo, los alemanes tienen un sistema que es a mí me parece absolutamente innovador. Alemania, cuando la agencia europea aprueba el fármaco, automáticamente asume la aprobación como suya y desde el día siguiente tiene disponibilidad del fármaco y lo paga. Pero exige resultados a un tiempo determinado de la eficacia de ese fármaco, de modo que se puede retirar la indicación
o matizarla en función de los resultados obtenidos en vida real con ese fármaco una vez empleado. Claro, para poder hacer eso hay que tener muy bien amueblada la casa, hay que tener un buen sistema de obtención de datos en vida real, etcétera. Bueno, probablemente a eso no podemos llegar en este momento en España, pero agilizar los procedimientos sí. Y sé que aquí hay gestores y sé que hay representantes de las comunidades autónomas. Uno de los problemas que tenemos es el exceso de pasos que tenemos también en nuestro medio. Una vez que el fármaco es aprobado por Europa y lleva a la regulatoria en España y se aprueba el precio de reembolso, luego existen comisiones autonómicas, incluso en ocasiones existen comisiones dentro de cada uno de los centros hospitalarios que pueden matizar, retrasar, cambiar la indicación que tenemos a nivel nacional. Y eso hace que no solo tengamos un proceso largo, sino a veces relativamente falto de equidad, porque los tiempos en los que puede llegar a veces un fármaco o una innovación, no siempre fármaco, a un determinado territorio pueden variar respecto a otros. ¿Qué se está haciendo? Y termino, y así ya no meto más, porque no quiero hablar mucho más. Pues lo que se está haciendo desde la Sociedad Española de Oncología Médica, junto con otras sociedades, ha participado con nosotros la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, porque tenemos intereses comunes, y también inicialmente la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, se están haciendo documentos de trabajo intentando detectar cuáles son los puntos en los cuales están teniendo lugar esos retrasos y esos problemas, digamos, administrativos o de gestión, hacérselos llegar a las autoridades sanitarias, tener reuniones con ellos para ver cómo se puede acortar esos tiempos y también mejorar cuál es el perfil de profesionales sanitarios que participan en esas tomas de decisiones. Nos dimos cuenta que los expertos, los clínicos, los oncólogos, era un grupo escasamente representado en la toma de decisiones. Y al final somos los que tenemos que utilizar los fármacos y los que tenemos delante a los pacientes. Bueno, está costando, ¿eh? Está costando. Perfecto. Gracias, César. Ramón, ¿tú crees que desde los grupos... Me consta que desde la ECC sí se está haciendo un esfuerzo y ahora pasamos a las personas de la ECC, que enseguida les doy paso, pero Ramón... cuéntanos un poco, por ejemplo, en qué ha consistido el proyecto HOP. Es un proyecto en el que hemos intentado evitar las desigualdades interterritoriales en el acceso a algo tan importante como mencionaba antes Ana, que es el estudio molecular del cáncer, ¿no? El estudio de los tumores y cómo una paciente de cualquier sitio de España podría tener acceso incluso a la inclusión en un estudio clínico a través de este estudio, que es caro, que no está financiado aún de forma regular por la mayoría de los hospitales. En dos palabras, cuéntanos un ejemplo de lo que desde un grupo cooperativo y dando el protagonismo al paciente hemos podido conseguir. Vale, os lo cuento simplemente por aportar algún dato a lo que decía César, que me parece muy relevante. Hay un estudio realizado, es el estudio WAIT a nivel europeo, que lo ha patrocinado IQVIA, y ahí se ha visto que en datos del año 2021, el tiempo desde la aprobación de la EMA, de la Agencia Europea, hasta la comercialización en España es de 469 días. 469 días para que llegue el producto, con suerte, al mercado, cuando en Alemania tardan 120 días, en Francia tardan 257 aproximadamente, y en Inglaterra 335, creo. ¿Vale? Es decir, estamos en una situación comparativamente con los países más cercanos a nosotros y que podrían formar parte de esta Europa que va a una cierta velocidad, pues estamos en una situación de desventaja clara, ¿no? Por otro lado, el porcentaje de fármacos que están disponibles, que llegan, en nuestro caso es del 61% de los fármacos innovadores que se aprueban por la Agencia Europea, contra el 100% en Alemania, que comentaba César, que luego se revisan al año en función del resultado y del ratio beneficio-coste que han proporcionado, del 90% en estos momentos en Italia, del 80% en Francia e incluso Grecia y Portugal tienen 10 puntos porcentuales más que España, es decir, están en unos niveles de acceso a fármacos en un 71% contra un 61% en España, ¿no? Esto es una situación de desequilibrio tremenda que si no hacemos un esfuerzo en mejorar todos estos procesos que comentaba César y que en medio tenemos un IPT, un informe de posicionamiento terapéutico, que de poco nos sirve porque además, como decía, los oncólogos están poco involucrados, el proceso es muy opaco y creemos que tiene que ser renovado, ¿no?
Si no corregimos todo eso, esta lentitud en la llegada del fármaco y esta restricción en la llegada de fármacos innovadores no va a mejorar, todo lo contrario. Es decir, cada vez vamos a tener una situación de mayor inequidad. Y el problema, para agravarlo un poco más, es que no únicamente tenemos inequidad en el contexto europeo, sino que tenemos inequidad ya dentro de nuestro propio territorio nacional. Tenemos inequidad entre comunidades autónomas e inclusive dentro de la misma comunidad autónoma, a veces entre diferentes regiones sanitarias o incluso hospitales, porque hay la capacidad por parte de la gerencia del hospital de sufragar el coste de un fármaco sí u otro no. Quiero decir que todo esto requiere una pensada por diferentes interlocutores, sociedad científica, administración, autoridades autonómicas, etcétera, pero yo creo que requiere un planteamiento para poner pues una forma distinta del abordaje y del acceso a los fármacos innovadores, ¿no? Y no me extiendo más porque si no, ahí me enrollaría mucho. No. Y perdona, sin olvidar que es que somos los primeros conscientes de ello, que es importante la sostenibilidad del sistema. Es decir, totalmente. No todo a cualquier precio, pero lógicamente esto... Exacto, pero ahí tiene que entrar lo que decíamos luego, ¿no? Y lo que tú esbozabas del modelo alemán, tiene que entrar una situación de balancear el beneficio-riesgo y de ver el resultado en función del coste y a partir de ahí establecer un precio óptimo final para un producto que pueda continuar en el mercado. Y eso es una negociación... Desde luego, yo creo que todos defendemos lo primero, que el proceso sea breve, desde luego más breve que los 2 años a veces que desde que se anuncia el efecto beneficioso de un fármaco conseguimos tenerlo en la farmacia de los hospitales. Lo segundo, que sea transparente, que sepamos el porqué de las cosas, porque creo que todos somos suficientemente responsables y conscientes de que manejamos el dinero público en la sanidad pública y creo que somos capaces de entender las decisiones cuando transparentemente se nos consulta y se nos informa del porqué de las cosas, ¿no? Y ligado con esto, que cuenten con la opinión de los profesionales, que no solamente sea un valor absoluto en lo que cuesta el vial de un fármaco. Para que ustedes sepan, pues de las últimas noticias del Congreso americano hace 3 semanas, a un solo ciclo de tratamiento, que supone 3 semanas de tratamiento para una mujer, puede costar entre 6.000 y 8.000 euros. Desde luego que esto es precio alemán, pero es algo insostenible, ¿no? Salvo que contemos con que quizá un buen diagnóstico molecular pueda seleccionar pacientes que se benefician más y a lo mejor invertir 2.000 euros en diagnóstico puede ahorrar 8.000 euros de un ciclo de tratamiento innecesario, como decía antes la doctora Yuc. Y, por supuesto, que si son tratamientos que se están desarrollando en el entorno de la enfermedad precoz, es decir, en adyuvancia, ya hemos hablado antes de esto, podemos salvar pacientes que recaigan en el futuro. Y también tenemos que entrar dentro del cálculo de costes el ahorro que supone al sistema y a la seguridad social y al sistema laboral en general, no tener una sociedad enferma, no tener una recaída ni pacientes que sufren y que al final consumen recursos. Es decir, que queda muchísimo por hacer. Yo animo a César, a Ramón, que estáis ahí, con todo vuestro bien hacer. Hay también que decir que bueno, la mayoría de los grupos cooperativos son ONGs, son organizaciones sin ánimo de lucro. Por supuesto, los miembros de junta directiva de los grupos cooperativos y de las sociedades médicas no están remunerados. Estáis aquí viendo ejemplos de gente que están ahí por vosotros, ¿no? Y por la sociedad. Y esto es algo que, bueno, se merece, la verdad es que una alabanza absoluta. Vamos a centrarnos ahora un poquitín más y ya para liberar, si es que tuvieran que ir a César o a Ramón, vamos a centrar un poquito ya más la discusión en la percepción más subjetiva del paciente. Me quiero enfocar un poquito ahora ya más en Tamara, y, por supuesto, en nuestra invitada estrella de la tarde, que todavía no ha sido presentada, a Javier. ¿Das paso a nuestra querida paciente? Gracias. Bueno, esto, sí. Bueno, no queríamos hacer, como aquí hay muchos pacientes y familiares, no queríamos hacer una reunión meramente de especialistas o de profesionales involucrados en esta enfermedad. Queríamos invitar a una paciente, que es paciente mía, Cristina Gutiérrez, os la presento. Muchas gracias por venir, Gracias, Cristina. Es un placer que hayas aceptado nuestra
nuestra invitación y bueno, pues preguntarte, tú fuiste diagnosticada en el año 2011 de un cáncer de ovario, localmente avanzado, en un estadio que tenía afectación peritoneal, etcétera. Recibiste quimioterapia antes de la cirugía, hicimos un tratamiento neoadyuvante, como antes se ha hablado, de la mama también se hace en el ovario. Posteriormente tuviste una pequeña recaída y tuviste la suerte de ir a Córdoba, donde un cirujano te hizo cirugía de implantes, una técnica que todavía no se hacía en muchos sitios en España, en Córdoba sí. Este cirujano además introdujo quimioterapia caliente dentro del abdomen. Saliste de Córdoba, viniste ya aquí, seguiste con nosotros, llevas muchísimo tiempo con la enfermedad en estos momentos controlada, pero sigues con quimioterapia todavía. Y entonces llevas exactamente pues, más de 10 años en las consultas de oncología, conmigo, con la quimioterapia, etcétera. Y te quería preguntar, pues primero, que cuentes lo que quieras que contar, pero si te sentiste, si echaste algo de menos, te sentiste arropada, te sentiste entendida, cuidada por parte del equipo médico, si te faltó algo, cuéntanos. No, siempre me sentí acompañada. Sí que es verdad que al principio es un shock. Y bueno, pues hasta que pasas esa etapa, pero siempre me sentí arropada, siempre, no sé, te lo he dicho 50.000 veces, que es importantísimo hacer equipo con los médicos. Y yo creo que eso es muy importante y es lo que hemos conseguido todos estos años. ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste desesperanza? ¿Cómo lo superaste? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué? Miedo siempre tienes. ¿Con tu cabeza? ¿Con el ejercicio físico? ¿Hablando? Cuéntame. Miedo siempre tienes, o sea, si no, estaría mintiendo. Pero sí que es verdad que, bueno, lo tienes, o por lo menos por mi carácter, lo tienes lo justo. Luego siempre es verdad que mi carácter es tender a buscar soluciones. Y ahí es donde entráis vosotros, yo os cuento, pues me encuentro así, o esto me va bien, o esto me va mal. ¿Qué me ayudó? A mí me ayudó muchísimo el estar tranquila, el cambiar la forma de vida es importantísimo, no puede ser la de antes. Y eso entra la alimentación, el deporte, hago muchísimo deporte, estar tranquilo es importante, el descanso es importantísimo. Y la verdad es que eso me ayudó bastante. Y tener una terapeuta, hablar con alguien que no sea tu familia, porque, a ver, tú también te planteas que ellos sufren. Entonces hay ciertas cosas que no vas a hablar con ellos. Sin embargo, con un psicólogo es muchísimo más fácil y realmente le vas a contar cómo te sientes. Yo creo que eso es importante. Cristina, buenas tardes, te saludo, gracias por estar con nosotros. Me encanta que hagas esta apreciación sobre los psicólogos. Aquí tenemos a Tamara, pero desgraciadamente este servicio todavía no está muy presente en muchos hospitales. ¿O no es así, Tamara? Cuéntanos qué representación tiene la psico-oncología en los hospitales públicos, privados, y qué ofrece AECC para todas estas demandas, ¿no? Y esto que Cristina ya ha aprendido muy bien, pero que hay muchas pacientes que todavía andan muy perdidas. Bueno, es verdad que el campo de la psico-oncología, quizás dentro del mare magnum de síntomas que conlleva una enfermedad de estas características, quizás desde un tiempo a esta parte se ha empezado a poner el foco en ello. Es verdad que en la mayoría de los casos la presencia del psico-oncólogo a nivel España es a través de la Asociación Española contra el Cáncer, que, como bien decía Cristina, lo ha dicho muy bien, ¿no? Se tiene miedo, aunque sea el justo, sí. Se pasa mal, de repente te cambia la vida, te ves inmersa en diferentes situaciones, en una inmensidad de síntomas y, como ya bien decía, no quieres preocupar a la gente que tienes a tu alrededor, con lo cual la figura del psicooncólogo se revela como ese profesional que va a recoger todo ese malestar emocional y que va a ayudar a canalizarlo y a gestionarlo a través muchas veces de normalizar emociones, de controlar toda esa sintomatología ansiosa y no solo cuando han sido recién diagnosticados, sino a lo largo de todo el proceso. Las incertidumbres ante los tratamientos, ante los síntomas que van apareciendo, por no hablar cuando ya, entre comillas, la enfermedad está superada, como hablabais antes de los largos supervivientes, y van apareciendo nuevas secuelas, nuevos síntomas, el miedo a la recaída
recaída. Es decir, que yo siempre digo, no, desde la psico-oncología no tratamos trastornos, tratamos un intenso sufrimiento derivado del proceso de enfermedad, no solo evidentemente en el paciente, sino también en los familiares que acompañan durante este proceso y que evidentemente lo facilitan. Bien, Perfecto. Adelante, Javier. Sí, un aspecto que me importa, que Cristina, ya mucho tiempo juntos, Cristina, en este viaje que hemos emprendido del tratamiento, te quería preguntar si hasta qué punto crees que es importante la accesibilidad del equipo médico frente a lo que te pueda ocurrir, los problemas que puedas tener, es decir, le das importancia, evidentemente, al acceso rápido, al acceso fácil a tu oncólogo, a tus oncólogos, al equipo médico. Es como si de repente fuera ya tu familia. Es que es así, es con quien, pues eso, con que cuando te encuentras mal, cuando ves que algo no está funcionando, eres el primero que dices, oye, esto no me está sentando bien. Y es al oncólogo que, por eso lo digo lo de hacer equipo, es que es importante. Porque si tú tapas cosas y no eres sincero al decirle al oncólogo, pues mira, me encuentro mal y tal, es difícil que te pueda ayudar. Muy bien. Cristina, sí. ¿Tú perteneces a algún grupo o alguna asociación de pacientes? No, soy voluntaria de la Asociación contra el Cáncer. Genial, sí. Entonces perteneces, que no es poco. Bueno, perdón, sí. Los voluntarios de la ECC y tantas asociaciones de pacientes que han sido un modelo heredado de otros países. Esto era algo que tenía mucha fuerza, por ejemplo, en Estados Unidos, y que en España nos ha costado un poco adoptar, ¿no? Y al final tenéis que ser muy conscientes de que todo es para vosotras y de que sois los protagonistas. El protagonista ni es el que publica, ni es el que hace el estudio, ni es el gerente del hospital. Sois vosotros. Tenéis que estar en los sitios de toma de decisiones y esto es algo que ya está. Fijaos, en los grupos cooperativos, en los comités éticos que aprueban en los hospitales los protocolos de investigación, siempre tiene que haber ya por ley un paciente para que dé el visto bueno. Así que, de verdad, este protagonismo, creéroslo, porque tenéis que estar unidas, bien informadas y, desde luego, tomar parte de las decisiones que se toman a nivel incluso muy alto, ¿no? Y a nivel de aprobación de fármacos también. Gracias a Dios esto ya está cambiando. Yo ahora necesito, si hay alguna pregunta del público y como llevamos retraso, que vayáis preparando. No puedo ver si hay alguna pregunta. Quizá Javier me ayudas. Si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento. Quizás antes de proseguir, si no te importa, Eva, me gustaría reseñar algo más, porque nos hemos centrado mucho en la figura del psicooncólogo de la Asociación Española contra el Cáncer. Hemos hablado de los voluntarios, que por suerte tenemos gente como a Cristina, que a través de su testimonio y desde su dedicación, pues también contribuyen a que nosotros como asociación crezcamos, pero también que la palabra cáncer dé menos miedo a nivel sociedad porque se puede hablar de ella abiertamente. Y yo sí que me gustaría, aprovechando este magnífico foro, para poner en valor los profesionales que, sin estar a lo mejor dentro del sistema de salud, como todos los que habéis estado aquí representados, yo por mi parte como psicooncóloga, los trabajadores sociales que forman parte de mi asociación, habéis hablado de fisioterapeutas, nutricionistas, también tenemos un papel, pero no como protagonistas, sino como acompañantes. Sí. Y creo que es importante que a nivel social y teniendo este foro dentro de nuestra provincia se conozca la labor de la asociación a nivel de atención social, con préstamos de pelucas, gestión de ayudas económicas para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, porque evidentemente con esta enfermedad disminuyen los ingresos y aumentan los costes, con lo cual todo soporte, información a ese nivel es bienvenida. Evidentemente no olvidemos nunca el poder de la información, pero también de la gestión emocional y nunca lo olvidéis, es importante llorar, es bueno llorar y lo más importante aquí es llorar y luego seguir. Simplemente quería añadir esto. Vale, Eva, claro que sí, Tamara. Te voy a ayudar. Hay una pregunta del público, por favor. Yo, mientras se prepara la pregunta, aprovecho para también agradecer a la señora Carmen Heredia, que es la presidenta de la ECC Guadalajara, que creo que estaba por aquí esta tarde. Me encanta que la ECC esté representada en todas nuestras ciudades
todo el mundo tiene acceso a ECC y de verdad que cubren de una forma magnífica, rápida y muy eficiente y sobre todo con mucho cariño todas aquellas necesidades que desgraciadamente en los hospitales no se cubren. Adelante la pregunta. Buenas tardes y bueno, darle las gracias por esta jornada. Me parece súper interesante. Yo como paciente súper agradecida. Bien, mi pregunta es si me pueden decir, por favor, los efectos de la hormonoterapia y cuándo sería necesario, a partir de que empiezas el tratamiento, hacer densitometrías. Y esa es la pregunta. Gracias. Muy bien. Dejamos a César. La hormonoterapia por primer mensaje. La hormonoterapia en el cáncer de mama probablemente es una de las estrategias que más recaídas ha evitado a lo largo de la historia y más pacientes ha permitido curar. Muchas más que la quimio probablemente. Por tanto, primer mensaje para la hormonoterapia, positivo. Es un gran tratamiento, es una gran estrategia. Muy útil y muy eficaz. 2, pero siempre se ha subestimado su toxicidad. Es un tratamiento que hay que utilizar a largo plazo, cualquier mínimo esquema son 5 años y eso lleva a efectos adversos que varían un poco dependiendo del tipo de hormonoterapia que se usa. Cuando utilizamos tamoxifeno hay que hacer un especial seguimiento ginecológico, hemos tenido aquí una ginecóloga, hay que hacer ecografías ginecológicas periódicas, hay que ver que no hay pólipos endometriales, etc. Cuando utilizamos otro perfil de fármacos, como son los inhibidores de aromatasa, pues tenemos problemas a nivel de hueso. Hay una serie de efectos que se subestiman mucho. Voy a poner un ejemplo, los sofocos, los dolores articulares, o, por ejemplo, se ha hablado hoy aquí de la disfunción sexual y los problemas a nivel tanto, digamos, físico, pero también, bueno, pues psicológico, ¿no? Y hay que abordarlos. Cuando preguntas a la paciente, salen. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es preguntar, identificar y detectar esos problemas para enviar a gine, para tratar los sofocos que se pueden tratar, para mejorar todos los aspectos relacionados con la disfunción sexual que cambian muchas veces la vida cotidiana de los pacientes y de sus parejas. Y con respecto a la densitometría, cuando utilizamos algunos esquemas que producen pérdida de densidad mineral de hueso, mi recomendación, o la recomendación que creo que hacemos todos, es que cuando vas a utilizar un esquema de hormonoterapia siempre deberías hacer una densitometría basal, si es posible, o en los primeros meses de tratamiento. Tú no puedes saber cuánto hueso está perdiendo la paciente si no sabes cuánto hueso tenía antes. Por tanto, una densitometría basal, sobre todo si la paciente es posmenopáusica, y luego, en función de las características que tiene esa densitometría, tratar o no tratar, y las densitometrías no hay que hacerlas demasiado a menudo porque los cambios en el hueso son muy lentos. No hay que hacer densitometría cada 6 meses, ni siquiera probablemente anual, cada 18 o 24 meses puede ser una buena opción. Pero hay que hacer control densitométrico, sobre todo en mujeres posmenopáusicas y en mujeres premenopáusicas a las cuales castramos con el tratamiento, porque sabemos que hay riesgos de fracturas y riesgos de complicaciones de lo que llamamos eventos óseos. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Hay más preguntas. Gracias. Aquí, Eva. Sí. No se oye, perdonad. El micrófono. Las medicinas alternativas. ¿Las medicinas alternativas tienen cabida dentro de la medicina tradicional en la curación del cáncer de mama? Hola, bueno, me atrevo. Eva, la verdad está es Eva. que no, me atrevo porque es una pregunta difícil, porque todos creemos que sabemos mucho de todo y de lo que desconocemos nos falta humildad. Habiendo dicho esto, creo que la medicina alternativa sí tiene cabida, pero ha estado casi siempre poco integrada con la medicina tradicional y a veces la falta de integración ha hecho que el conocimiento por parte de los clínicos de algunas cosas alternativas que pueden funcionar no haya sido el adecuado. Ahora ya en las revistas médicas tradicionales se publican algunos datos de tratamientos de soporte o de tratamientos para el dolor o de acupuntura para paliar efectos secundarios de la hormonoterapia precisamente o de la quimio que sí están dando buenos resultados. Pero mi mensaje es, por favor, pregunten siempre a su médico, porque hay mucho bulo. De hecho, hay páginas en la red que se llaman Salud sin bulos y otras y que se dedican a desmitificar tantos bulos y a echar por tierra aquello que no tiene un nivel de evidencia adecuado. Es decir,
No solamente la medicina tradicional tiene un rol, la medicina alternativa también, pero no por eso se le puede exigir menos a la hora del desarrollo y de la metodología necesarias como para que se pueda recomendar. No sé si he sido suficientemente clara. Sí, una puntualización solo. Primero, hay que exigir el mismo nivel de evidencia a cualquier estrategia, sea del tipo que sea. Tú mismo lo has dicho, existen artículos publicados en el Journal of Clinical Oncology de acupuntura o de yoga, pero realizados con niveles de evidencia adecuados. Y lo segundo, el error está quizá en el término. Si hablamos de medicina alternativa, estamos diciendo que es una medicina, digamos, que busca es una alternativa, nunca mejor dicho, a la medicina tradicional. A mí me gusta mucho más, sobre todo cuando han demostrado su eficacia, hablar de medicinas complementarias. Es decir, aquella que, habiendo demostrado su eficacia, permite utilizarse de una manera simultánea con las estrategias de tratamiento convencionales que sí que han demostrado eficacia. Porque cuando hablamos de alternativa parece que supone el abandono de una estrategia de tratamiento en búsqueda de otra que no siempre ofrece las mismas garantías. Me gusta más el término medicina complementaria que medicina alternativa. Muchas gracias, César. ¿Más preguntas, Javier? Sí, bueno, aquí tenemos una. Hay tiempo para un par de ellas. Pues dos hay. Cuando veamos que el tiempo no da más de sí, paramos, pero mientras tanto... Y le damos permiso al doctor Estiarte a que abandone, porque también tiene AVE. Por suerte, él tira para Barcelona y no tiene que entrar en el lío de Madrid hoy. ¿Te vas ya entonces? ¿Te vas ya? Sí. Vale. Bueno, pues despedimos a... Muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias. Y adelante la pregunta. A ver, mire la pregunta. Hola, buenas tardes. Yo lo primero que quiero daros es las gracias por esta jornada que me ha parecido espectacular, los ponentes de un nivel exquisito y bueno, agradeceros sobre todo eso. Pero yo me gustaría poner en valor sobre todo el tema del diagnóstico precoz, de los programas de diagnóstico precoz que se llevan desde la Consejería de Sanidad y del sistema público. Yo creo que ahí tenemos que insistir mucho porque una vez que ya tenemos diagnosticado el cáncer, pues tenemos mucho terreno perdido, ¿no? Y sobre todo si lo tenemos diagnosticado en estadios un poco más con el diagnóstico precoz conseguimos diagnosticarlos en un estadio muy bajo donde la solución al problema es mucho más fácil, ¿no? Quería hacer esta reflexión sobre todo porque tenemos un alto rechazo todavía de mujeres que les llamamos para hacerle la mamografía y rechazan porque tienen miedo. Tienen miedo al diagnóstico, tienen miedo a la técnica y tienen miedo a exponerse a esta situación. Después de recaptar, porque nos dedicamos a recaptar a todas aquellas que rechazan desde las delegaciones, en este caso en Guadalajara, las llamamos e insistimos sobre todo para que vuelvan a ir. Solemos recaptar alrededor de 200 o 300 mujeres que en un primer momento, en mujeres entre 45 y 70 años, les llamamos y no van. Yo creo que en esto tenemos que trabajar mucho todos los profesionales en insistir que la solución al problema está en el diagnóstico precoz. Así que nada, muchas gracias. Me parece muy buena intervención. Muchísimas gracias. A ver, ¿preguntas allí? Eva. Sí, hola, buenas tardes. Me alegro de la intervención anterior porque, claro, la cuestión es que en esa fase de prevención que es tan importante y en la prueba de cribado para detectar posibles cáncer de mama, hay gente que tiene miedo a esa prueba. Entonces, yo quería preguntarles si hay una alternativa tecnológica hoy en día tan eficaz para la prueba diagnóstica como es la mamografía, que evitara que ese porcentaje de mujeres a las que les disuade de ir pudieran ir con una tranquilidad y podrían estar asistidas como el resto de mujeres, porque eso es algo evidente que ocurre. Eva. Ahora mismo el cribado o diagnóstico precoz, que es detectar un tumor cuando ya está, por eso es prevención secundaria, no es prevención primaria, se realiza mediante diferentes técnicas radiológicas, no solo la mamografía, también hay otras que dependiendo del riesgo que tenga la paciente, mejor dicho, la mujer
de desarrollar un cáncer de mama, pues así se aplica una técnica u otra. Entonces, mamografía para todos ya no es. Me enrollaría mucho si explicara cada grupo de edad, de riesgo familiar, de mama densa o mama no densa, pero no solamente es la mamografía, hay muchísimas técnicas de imagen que se están implementando no solo para el proceso de diagnóstico, sino del cribado también. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando esta mesa. Voy a agradecer mucho a todos sus aportaciones. Me gustaría compartir la pantalla, si el anfitrión me habilita, mientras vamos haciendo el cambio de mesa. Tamara, gracias por todas tus recomendaciones. Esperemos que tu labor y la de tantos compañeros expertos en psicología sea más implementada cada vez más en nuestro día a día. También los oncólogos necesitamos psicólogos de vez en cuando, sobre todo cuando nos pillamos el COVID otra vez ya por enésima vez. Cristina, encantada de verte, de que tengas la valentía de subir ahí, de dar ejemplo, de ayudar a los demás y de ayudar con un propio ejemplo, porque nada mejor que estar en una situación para poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo. César Rodríguez, querido amigo, gracias por representar a toda la oncología médica de nuestro país. Estamos seguros de que tu legado va a ser fantástico y que tu camino pues, va a ser precioso, ¿no?, para todos los jóvenes que llegan de tu mano. Y nada más, Javier, voy a dejarte con la siguiente mesa, así que tú presentas a tu compañero. Muchas gracias.